el título de este mensaje: y no olvido lo vivido. Amén. Es como vamos a titular esta enseñanza, pues hemos creído que Dios nos ha enseñado muchas cosas y que a través de la enseñanza nosotros hemos avanzado hacia los planes de Dios. Quiero contarte brevemente esta anécdota del aguacate. Así es, pon aguacate ahí porque es algo muy importante que pasa. Dice que cuando el comerciante lleva el cajón de los aguacates para su puesto, llega la primera clienta y lo primero que hace es que está buscando entre la caja los mejores aguacates, pero resulta ser que el primer aguacate que toma es un aguacate muy duro, es un aguacate que no tiene muy buen color, es un aguacate que a lo mejor no está listo. Resulta ser que lo deja, lleva los mejores. Llega la segunda persona y hace lo mismo. Casualmente toma el primer aguacate, el más duro, el que no tiene color, el que no está listo todavía para preparar ese guiso tan rico con aguacates. Y así sucesivamente pasa el mediodía, llega ya al final de la jornada de este comerciante y quedamos solamente un aguacate. Entonces llega aquella mujer y le dice: no tiene más aguacates. Le dice: no, es todo lo que tengo. Entonces cuando la mujer lo toma, dice: este aguacate ya está muy bueno, me lo llevo. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto? Que cuando nosotros entramos a un proceso, estamos duros, estamos en un proceso, pero con todos los apretones, con todas las circunstancias, con todas las pruebas, al final del día hemos aprendido algo. Y ese aguacate ya estaba listo con tantos apretujones. Y así precisamente es nuestra vida. Y yo quiero relacionarlo ahora con lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 28, porque dice la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice que nosotros tenemos un propósito de vida y que no importa las circunstancias o las experiencias que tengamos que vivir, pues dice la palabra que todo lo que venga, sea bueno o sea malo, Dios lo va a usar para cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Y quiero hablar un poquito de lo que es la resiliencia, porque es precisamente el momento en el que nosotros hoy estamos viviendo. Y dice que esta palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros hemos vivido tantas pérdidas, tal vez tú sientes que has perdido tiempo, sí perdiste trabajo, sí perdiste tal vez un poco de economía, tal vez adquiriste deudas, tal vez encontraste muchas cosas, pues la resiliencia es la que te va a llevar un proceso correcto emocional para que todo lo que tú hayas vivido le saques lo mejor, que le des una buena perspectiva, que al final de todos los apretujones tú puedas estar listo para lo que Dios quiera hacer en tu vida. Lo opuesto a la resiliencia es no avanzar, es no estar listo, es seguir en la inmadurez. Así es de que yo quiero dejar esto en tu corazón y yo quiero iniciar con 3 preguntas muy importantes. Recuerda que el título del mensaje es: y no olvido lo vivido. Y una de las cosas que nos llevan a este título es preguntarnos: ¿qué fue lo que aprendimos? Pues resulta ser que aprendimos a vivir con el enemigo interno que no habíamos conocido. Así es, el enemigo interno es que nosotros mismos no conocíamos que teníamos esas partes de nosotros que estaban operando constantemente y que no nos habíamos dado cuenta porque estábamos apresurados, estábamos viviendo deprisa, estábamos tan ansiosos de todo lo que podíamos ser en nuestras fuerzas que nunca nos dimos cuenta que teníamos una persona dentro de nosotros que sentía el miedo. Estábamos tan ansiosos viviendo deprisa que nunca nos dimos cuenta que teníamos dentro de nosotros una persona que era insegura, que era insatisfecha, una persona que no se podía dominar. Pues por eso le titulamos: y no olvido lo vivido. Y eso que te estoy diciendo es que se manifestó tal vez a través de la desesperación,
se manifestó tal vez por medio de la personalidad angustiada, que no sabíamos que éramos nosotros mismos hasta que no entramos en este proceso, y que ahora a través de la resiliencia nosotros podemos entender que estamos avanzando gracias a la ayuda de Dios. ¿Sabes que también aprendimos en estos 90 días? Que aunque no tenemos banderazo verde, aunque no tenemos banderazo de salida, pero ya tenemos un corte de caja que nos dice qué es lo que hemos aprendido. Aprendimos a administrar, aprendimos a vivir con poco, aprendimos a no desperdiciar. Aprendimos también a estar juntos como familia después de que aparentemente estábamos cercanos pero muy lejanos en la comunicación. También aprendimos a ver realmente con quién contábamos en tiempos difíciles. La segunda cosa que yo quiero mencionar en esta hora es que nosotros aprendimos también cómo cubrir a una familia, pues resulta ser que cada uno de nosotros nos recluimos y no dejamos que ningún miembro de nuestra familia saliera, y aún eso fue en contra de su voluntad, porque esta es una forma de sobrevivir, de no exponernos a la muerte, pues Dios nos ha puesto vida en nosotros y aprendimos a valorar y a poner en práctica la vida. Pusimos fronteras para salvaguardar a los nuestros. También aprendimos que podíamos vivir y vencer la desobediencia para no exponernos a la muerte. Y yo de aquí quiero extraer algo, porque nos quedamos con esta enseñanza, y si tú le puedes poner ahí: aprendimos a vencer la desobediencia. Pues también me gustaría saber que quiero explicarte que para no exponer nuestro cuerpo a muerte, tuvimos que someter. Yo les decía a los varones que se nos frenó el caballo, nos domaron el caballo, y tuvimos nosotros que vencer la desobediencia. Y esa enseñanza que 90 días fue un buen mentor para nosotros, quisiera que la aplicáramos, amada iglesia, y que nos quedáramos con esto también, siendo obedientes en la vida espiritual y no exponernos más a la muerte en la práctica del pecado. Y la tercera pregunta que también aprendimos es que cuando conocimos a Dios y que aprendimos de Dios, una de las cosas que conocimos de Dios fue levantar la promesa de un altar. Pues muchos hacíamos promesas de altares familiares, pero no fue hasta este tiempo en el que nosotros logramos que esta promesa se cristalizara. También aprendimos a cumplir la promesa que nunca habíamos hecho para leer la Biblia. También aprendimos a cumplir ayunar. También aprendemos a cumplir a orar. Logramos reunir en varias ocasiones, congregar a toda nuestra familia y sentir el refugio de Dios sobre nosotros. Yo quiero dejar esto a manera de introducción, porque yo quiero que miremos qué es lo que nosotros debemos de quedarnos después de una gran enseñanza. Y yo quiero tomar como un perfil la vida de Moisés, que vivió sus batallas. Y en primer lugar te voy a pedir que me ayudes a escribir: Moisés en una batalla para salvar vidas. Escríbelo por favor así: Moisés en una batalla para salvar vidas. Y quiero tomar el texto bíblico para que podamos aprender de lo que Dios nos dejó escrito. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 17, versículo 11 al versículo 13: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Moisés tenía una batalla por la cual tenía que presentarse, pero la forma que Dios le dio a pelear a Moisés es que solamente con que mantuviera sus manos levantadas, dice la palabra que entonces el pueblo permanecía triunfante
triunfando sobre Amalek, sobre ese ejército enemigo. Pero cuando Moisés bajaba las manos, dice la palabra que Amalek iba sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos pensaron en una estrategia y dijeron los hombres, los líderes que estaban rodeando a este patriarca, y dijeron: pongamos una piedra debajo de sus brazos, porque así se mantendrán sus manos en alto, y entonces toda la batalla que tenemos contra Amalek nosotros podemos ganar y destruir. Y precisamente Josué fue el hombre que dice la palabra del Señor que caminó y destruyó a Amalek a filo de espada. Es la estrategia que Moisés utilizó en medio de una batalla. Pues yo estoy seguro que muchos miembros de cada familia estuvieron levantando manos, porque una de las situaciones de lo vivido es que peleamos para salvaguardar a nuestras familias. Peleamos para que el ángel de la muerte no entrara y se llevara a uno de los nuestros. Pues esa fue nuestra batalla. Aprendimos que nada ni nadie se puede robar lo que Dios nos ha dado. Aprendimos que el diablo está debajo de nuestros pies, que ese espíritu de Amalek que quería prevalecer contra el ejército de mi familia, solamente levantando las manos, que es un símbolo de dependencia y de reconocer a Dios, íbamos a triunfar sobre nuestros enemigos. Pues de lo aprendido, Moisés sabía que siempre que confiar en Dios, ellos iban a tener una batalla. Por eso yo le puedo decir que nosotros aprendimos a cumplir nuestra palabra de orar, de leer, de ayunar, de congregarnos en casa. Eso es lo que aprendimos, y son buenas cosas que hoy tenemos todavía vigentes, que tenemos fuertes. La segunda cosa que yo quiero mencionarte, y precisamente donde se desprende el título de este mensaje, dice: y no olvido lo vivido. Por favor, ayúdame a escribirlo en pantalla: y no olvido lo vivido. Resulta ser que Moisés le contó todo a su suegro, cómo es que la mano de Dios le ayudó y cómo había vivido esa ayuda. En Éxodo capítulo 18 versículo 8 dice la palabra del Señor: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en camino, y cómo los había librado Jehová. Entonces, en primer lugar, dijimos que Moisés estaba enfrentando una batalla para salvaguardar el pueblo, para que ninguno muriera. Era necesario que pelearan, pero que él se mantuviera confiando en la victoria, solamente levantando las manos. Lo segundo que hace Moisés es que él hace una recapitulación, recurre a la bitácora de todo lo que ellos habían registrado en vida, y dice que empezó a contarle al suegro todas las hazañas de parte de Dios. Esto refiere la bondad de Dios sobre nuestras familias, la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros, como ese faraón tipo del ángel de la muerte que hoy todavía sigue vigente en este tiempo. Dios ha sido fiel al resguardar la palabra. Pues cómo no hemos de contar las proezas de Dios, cómo no hemos de contar sus maravillas, su excelencia de nuestro Dios. Son cosas en la bitácora espiritual que nunca se van a borrar, porque fueron escritas con la tinta de la fe, porque fueron escritas con la confianza de todo nuestro corazón a Dios. Por eso Moisés las podía recordar cada una de ellas, como nosotros podemos recordar cada uno de esos 90 días y tal vez más, y podemos proclamar que en cada uno de esos días aprendimos a conocer a Dios, aprendimos a resguardar una familia, aprendimos a cumplirle a Dios, y no olvido lo vivido, dice este segundo punto. Pues resulta ser que en el tercer punto viene una ironía, y dice el tercer punto: qué ironía de Moisés, que primero salva a las personas en guerra y le cuenta a su suegro todo lo que había pasado, pero la ironía viene cuando Moisés no sabe conducirse después de lo vivido. Y la pregunta es si nosotros sabemos conducirnos después de lo vivido. Y dice el punto 3: qué ironía salvar gente por causa de la guerra y no hacerlo por causa de la paz en la que vivo. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés? Dice la palabra que después de pelear por salvar al pueblo, empezó a cometer errores. La pregunta es:
¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos un banderazo verde de salida? Cuando la bandera cuadros empiece a ondear sobre la puerta de nuestra casa y volvamos a retomar mucho de lo que nos pertenece. ¿Cuáles van a ser nuestras decisiones? ¿Cuáles van a ser nuestros deseos? ¿Qué es lo que nos vamos a permitir hacer que ya no deberíamos hacer porque tuvimos una buena enseñanza en estos 90 días? Pues yo quiero recordarle algo de lo que sucedió hace 100 años también a nivel mundial, llamada la fiebre española. Dicen aquellos que vivieron la fiebre española que hace 100 años las personas murieron más en su segunda oportunidad que en la primera, que contaba con ignorancia, que en la primera, que necesitaba de un estudio muy minucioso para que las personas siguieran. Fíjese que salvaron más personas en la primera manifestación de la fiebre española que en la segunda. El resultado es que murieron más personas en la segunda vez porque las personas tomaron malas decisiones, echaron por borda lo vivido, echaron por borda el reclutamiento, echaron por borda la higiene, echaron por borda el mantener esas cuestiones de hábito de higiene para que ellos no se siguieran contaminando. Entonces en la fiebre española, en la segunda etapa de mortandad, que fue la más grande registrada, no nada más fue por la enfermedad, sino también fue porque no aprendieron nada las personas, sino porque volvieron a su habitualidad. Por eso es importante que nosotros observemos qué es lo que vamos a hacer ahora que empiecen a ondear las banderas blancas y negras a cuadros en la puerta de nuestra casa. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Y yo quiero referirme ahora a Éxodo capítulo 18, versículo 14, porque dice la palabra que este mismo suegro, Jetro, de Moisés, lo estaba observando. Y dice la Biblia así: viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Si nosotros nos regresamos al versículo 17, Moisés estaba levantando las manos en tiempos de guerra, en terreno de guerra, para salvar su vida, la de sus guerreros y la de las familias del pueblo. En otras palabras, estaban peleando por salvar las familias. No querían que ninguna se muriera. Pero aquí en esta parte, después de que se acaba la guerra, después de que se acaba el confinamiento de la guerra, entonces dice que Jetro va a visitar a Moisés y le pregunta a Moisés: ¿qué es eso que estás haciendo tú con el pueblo? Estuviste peleando para que no murieran, pero ahora yo te pregunto, Moisés, ¿qué estás haciendo? Y la segunda pregunta que le dice el suegro: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y dice en el versículo 17 que el suegro le exhorta y le dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Pues en algún momento vamos a tener que aceptar la voz del Espíritu Santo tan clara como la escuchamos en confinamiento, que nos va a decir: no está bien lo que haces con tu tiempo que le corresponde a Dios, no está bien con tus horas extras. Tienes que ser un buen resiliente que tenga que aprender a perder y que no quieras ganar por tus fuerzas. Pues muchas personas están pensando en sus tiempos extras, muchas personas están pensando en lo que perdieron al no visitar a familiares y amigos amados. Muchas personas están pensando cómo van a recuperar su recreación en plazas, en cines, en restaurantes. Pues yo te digo, amada iglesia, esta mañana, pues no está bien lo que estás haciendo. Lo que se perdió no va a volver. No quieras recuperar toda la lista que acabo de mencionar con tus propias fuerzas. Tienes que ser resiliente, tienes que sacar adelante las cosas que perdiste, pero con un espíritu positivo, con una buena actitud. Moisés estaba retrocediendo después de esa guerra. Dice el verso 18, la ironía de este punto: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Wow.
No es posible que Moisés, peleando hace unos días atrás contra Amalek para que las personas que hoy tiene no murieran, hoy no se dé cuenta que por una mala decisión ellas iban a morir, ellas iban a perecer. Si no las iba a matar Amalek, las iba a matar Moisés. Pues muchas de las cosas que aprendimos fue a respetar a nuestra esposa y no matarla emocionalmente. Otra de las cosas que aprendimos es no permitir que el mundo fuera el maestro de nuestros hijos. Y decidimos sentarnos a aprender juntamente con ellos mucho de lo que no habíamos invertido. Y así podemos mencionar muchas cosas porque nosotros aprendimos a que el ángel de la muerte no destruyera nuestra casa. Pero suena muy irónico que después de haber aprendido 90 días recluidos o confinados a esta fecha que estoy predicando, porque puede ser que nos vengan todavía más días adelante, no hayamos aprendido nada, amada iglesia. Y quiero darte el último punto. Y dice: escucha el consejo y no olvides lo vivido. Éxodo 18, versículo 19 dice la palabra: oye ahora mi voz. Y Dios te dice: escucha mi voz. Pues no podemos salir desbocados como en un hipódromo a ver qué encontramos allá afuera. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Dios te dice cabeza, Dios te dice ayuda idónea. Está tú por tu familia delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Pues antes de estar recluidos, antes de confinamiento, dejamos de orar a Dios y preguntarle todo a Dios. Pero hoy Dios dice: ahora somete todo. Aprendimos a vivir con 3 playeras por semana. Aprendimos a vivir con un par de jeans. Aprendimos a vivir con un par de zapatos. Yo espero que nadie haya aprendido a vivir con un par de chones. No se crea, Dios le bendiga. Pero quiero que usted atienda cómo es que aprendió a vivir. Aprendió a vivir, a racionar la comida. Aprendió a ahorrar, quiera o no quiera. Aquellos que tuvieron el privilegio de recibir todo su salario empezaron a ahorrar porque se dieron cuenta todo lo que gastaban en pasaje, todo lo que gastaban en comidas extras. Aprendieron que un pambazo no se quedaba mordido, ni se le suplían los berrinches a los niños. Aprendieron a someter todos los asuntos a Dios. Por eso dice la palabra: ahora oye mi voz, yo te aconsejaré. Escucha el consejo y no dejes lo vivido. Quiero concluir con esto porque es lo que viene de parte de Dios. Y si tú puedes escribir esto ahí: volveremos a normalidad, porque Dios es el que decide mi vida, no las personas, no un pastor, no un gobernante. Es Dios que en la cruz del Calvario pagó por mi libertad. Es Dios por medio de Jesucristo. No hay un pastor, no hay un gobernante, no hay un psicólogo que haya pagado, derramado su sangre como para que me ponga actas que yo tenga que cumplir ahora. Así es que yo creo plenamente en el nombre de Jesús que yo voy a recibir mi libertad, que tú vas a recibir tu libertad. Pero una cosa nos debe de quedar clara, amada iglesia: seamos responsables con la libertad, seamos responsables con lo vivido. Honremos a Dios con la enseñanza, honremos al Espíritu Santo que estuvo de continuo aún en las heladas del desierto. Él no apagó su fuego, pero el frío sí nos envolvió. Pero eso no quiere decir que Él se haya apartado de nosotros. Él siguió como llama encendida. Por eso yo te digo ahora: volvamos, pero seamos la generación que testifique los planes
perfectos de Dios, seamos la generación que aprendió algo, seamos la iglesia que brilla denotando que somos el reino de Dios, seamos la generación que aprendió la obediencia para no enfrentar la muerte, que aprendimos a recluirnos para no contaminarnos. Pues ahora también seamos la generación que aprende a decir no al pecado para no morir con una eternidad sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo que Dios te está diciendo ahora, ya está por venir, ya estás por sacar un paso, porque yo soy el que da libertad, porque yo soy el que da la vida eterna, porque yo soy el que tiene bajo control este mundo. Yo te dije a ti que tendrás aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. Todas las voces, todos los ecos de las naciones que nos dicen que no va a volver la normalidad, son ecos de las voces del infierno, pero Dios es el que gobierna nuestra vida, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos levanta. Él derramó su sangre, Él creó el mundo, Él venció al pecado y ahora somos su creación perfecta, amada iglesia. Y por eso yo quiero dejar Isaías 51:11, porque ha sido un emblema en mi corazón, ha sido un cántico que de mucho tiempo yo decía atrás, y esta palabra dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Pues esta iglesia oyente, esta iglesia en sus hogares son los redimidos de Jehová, y volveremos a Sión cantando. Volverás Dios no tiene límites, a Dios no le ponen el pie, a Dios no le cierran puertas. Nos dimos cuenta que aunque no entendieron muchas personas nada, aún estando en eminencia, nos dimos cuenta que a Dios nada lo detiene, y que a Dios nadie le cambia el parecer, y que a Dios nadie le tuerce la mano. Más bien, aún ese ángel de la muerte sabe que está bajo autoridad de Dios. Y dice: volverán a Sión cantando. Aleluya. Y mira la promesa de no olvidar lo vivido. Anótelo: y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Quiere decir que si tú no tuviste gozo en estos 90 días, es porque probablemente nos agarró mal parados. Decíamos en el primer mensaje, lo recuerdo muy bien, no presupuestamos la pandemia, pero dice la palabra: y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Los cautivos volverán redimidos a Sión cantando, gozosos perpetuos, para siempre, eternamente es el gozo. Y habrá sobre sus cabezas alegría, tendrán gozo, y el dolor y el gemido huirá. ¿Cuántos dicen amén? Y no olvido lo vivido. Yo quiero, antes de orar, para hacer un compromiso con Dios de no volver a ser el de antes, atrás de